Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta primera parte de la cápsula de Seqlize como ORM. En esta cápsula lo que vamos a hacer es principalmente contextualizar un poco qué es Seqlize y después vamos a iniciar un proyecto con Seqlize y vamos a ver cómo podemos incorporar todas estas estructuras que se nos generan a el proyecto ya existente que tenemos. Entonces, para partir, nosotros estamos hablando de Seqlize como ORM, pero vamos a partir definiendo qué es ORM. Entonces, las siglas ORM significan Object Relational Mapping y un ORM es una herramienta que nos permite mapear las estructuras de una base de datos relacional, que en nuestro caso va a ser Postgres, a una estructura lógica de entidades. Entonces, de esta forma, la interacción con la base de datos que vamos a tener nosotros se va a realizar de forma indirecta a través de los métodos que nos provea el ORM, sin la necesidad de nosotros generar códigos SQL, sin generar consultas, nada. Entonces, ya sabiendo qué es un ORM, vamos a ver qué es Seqlize. Seqlize es una herramienta ORM de Node.js que está basada en promesas para Postgres, SQLite, MySQL, etc. Y lo importante de Seqlize es que funciona en base a modelos que van a ser clases. Y estas clases van a ser las que van a representar a nuestras tablas en la base de datos. Entonces, cada tabla va a tener asociada a su clase y a través de esto es que nosotros vamos a modelar nuestras entidades. Entonces, el primer paso va a ser añadir Seqlize a nuestro proyecto con yarn add Seqlize. Entonces, si corremos este comando y esperamos, vamos a ver que se añadió al package.json. Ahora, Seqlize nos provee una herramienta muy útil que es Seqlize CLI, que significa Command Line Interface, y esta herramienta nos permite correr comandos en la terminal para realizar diversas acciones, ya sea iniciar un proyecto, crear una base de datos, crear modelos, etc. Entonces, nosotros vamos a añadir Seqlize CLI igual al proyecto para después poder usarlo. Y es a través de la interacción en consola que nosotros vamos a ir modelando todas nuestras entidades. Entonces, ahora que ya tenemos Seqlize CLI, ya podemos comenzar un proyecto con Seqlize. Para hacer esto, nosotros vamos a correr el comando yarn Seqlize init. Si corremos este comando, vemos que se nos generan diversas carpetas. Entonces, la primera carpeta que se nos genera es la carpeta de configuración con el archivo config.json. Este archivo lo que tiene es la configuración de la base de datos. Si nos damos cuenta, aquí tenemos definido el ambiente de desarrollo, el ambiente de test y el ambiente de producción. Aquí nosotros tenemos que editar todas estas variables porque estos valores están por defecto. Sin embargo, por el momento lo vamos a dejar así porque necesitamos otra herramienta primero antes de poder modelar este archivo. Entonces, la siguiente carpeta que se nos crea es la carpeta de modelos que tiene el index.js, un archivo index.js. Este archivo contiene la configuración para cargar los modelos que nosotros vayamos creando. Este archivo tiene hartas cosas, pero lo importante es que aquí nosotros exportamos su contenido para después poder usarlo, que lo vamos a hacer. También se nos crea la carpeta de migraciones y las carpetas de semillas, que es donde vamos a ir guardando nuestras migraciones y nuestras semillas cuando las vayamos creando. Eso se va a abordar un poco más adelante, eso sí. Ahora, algo importante, estas carpetas que nosotros acabamos de crear pertenecen al código fuente de nuestro proyecto, por lo que haría mucho sentido querer tenerlas dentro de la carpeta source code. Sin embargo, nosotros no podemos llegar y mover directamente estas carpetas a source code porque estos archivos, estas carpetas tienen asociado rutas de forma más interna por Seqlize. Entonces, si las movemos, nos va a generar un error de que ciertos archivos no se encontraron. Entonces, para poder moverlas, nosotros tenemos que crear un archivo que se llama, esto está bien, sí, .seqlize.rc. El contenido de este archivo que está sacado de la documentación y que yo voy a copiar y pegar en honor al tiempo es este. Entonces, ¿qué nos dice esto? Aquí nosotros lo que le estamos diciendo es que la configuración la podemos encontrar en el path source code
config, config.json. Lo mismo para los modelos, los podemos encontrar dentro de la carpeta source code en models, y lo mismo para las semillas y para las migraciones. Todo dentro de source code. Entonces, ahora que nosotros tenemos este archivo, podemos mover directamente dentro de source code nuestras carpetas. Entonces muevo la de configuración, muevo las de migraciones, muevo los modelos y muevo las semillas. Ok, entonces ahora que ya tenemos todo esto dentro de source code, el archivo CKLize.rc lo que va a hacer es decirle va a ayudar a nuestra aplicación a redirigir todas estas rutas, entonces ya no tenemos problema con este movimiento de carpetas. Ok, entonces ya iniciamos nuestro proyecto de CKLize. Sin embargo, en este momento las estructuras que nosotros creamos y nuestro proyecto están como entidades un poco apartes. Entonces lo que tenemos que hacer es incorporar CKLize a nuestro proyecto. Para esto voy a hacer un disclaimer primero, que yo cambié el nombre del archivo que a lo mejor a ustedes les apareció en algún momento como index.js en el proyecto de ejemplo. Lo cambié de index.js a app.js, esto porque voy a necesitar el nombre index.js para hacer otra cosa que se los voy a explicar más adelante cuando lo creemos. Pero por si acaso, si es que alcanzaron a ver el proyecto en un estado anterior, el archivo ahora es app.js. Ok, entonces, para poder incorporar CKLize al proyecto, lo primero que voy a hacer es importar el ORM en la aplicación, y esto lo voy a hacer de esta forma. Voy a definir ORM como lo que yo importo de modelos, que es el index.js, que tenía toda la configuración que yo les dije que se exportaba. También lo que voy a hacer es exponer el ORM a mi aplicación. Esto lo voy a hacer de esta forma. Voy a poner que app.context.orm va a ser el ORM que yo acabo de crear. Esto lo estoy haciendo para después yo poder acceder al ORM en cualquier directorio que yo esté, porque va a estar ya incorporado en la aplicación. Entonces voy a poder acceder al ORM. Luego, teniendo eso ya listo, nosotros tenemos que configurar el acceso a la base de datos. Y para esto, lo primero que vamos a hacer es instalar el adaptador de Postgres para poder interactuar con la base de datos. Esto se hace con el comando yarn add pg, y si lo corremos, debería salir en nuestro package.json. Ahí está, pg. Y para esto basta simplemente instalarlo. Eso fue todo lo que teníamos que hacer con pg. Ahora, nosotros vamos a instalar .env también. .env nos va a ser muy útil, porque nosotros lo que vamos a hacer es crear un archivo .env. Vamos a venir y crear un archivo .env. Y este archivo lo que va a contener son todas las variables de entorno que nosotros no queremos que se expongan en la aplicación, porque yo voy a tener aquí variables como mi nombre de usuario, mi contraseña, y yo no quiero que estas variables después yo las pueda subir a algún repositorio público. Entonces las voy a definir acá como variables de entorno, y después voy a añadir este archivo al archivo gitignore para no subirlo. Entonces, ¿qué va a ser el contenido de este archivo .env? El contenido va a ser el siguiente. Yo voy a definir una variable que se llama db_username, que en mi caso va a ser Camila. Voy a definir una variable db_password, que es la contraseña que yo uso para ingresar a la base de datos. Voy a definir el nombre de la base de datos, que en este caso es guesswho, porque yo la tengo como guesswho en mi computador. Y voy a definir el host, que va a ser localhost, porque vamos a estar corriendo las cosas de forma local. Entonces, una vez que tenga definido el .env, voy a venir acá y lo voy a agregar al gitignore.env para no subir todo esto a GitHub. Entonces, ya, una vez que tengamos definido el archivo .env, lo que vamos a hacer es modificar la configuración del archivo que está en config.json. Lo primero que vamos a hacer es cambiar la extensión del archivo.
lo vamos a cambiar de .json a .js. ¿Por qué hacemos esto? Esto es porque nosotros necesitamos una configuración un poco más dinámica, porque antes un .json simplemente nos permite tener valores fijos, pero yo quiero que sea más dinámico. Entonces, lo que voy a hacer es importar la configuración del archivo .env, importo la configuración y ahora yo puedo usar las variables que tengo en el archivo .env para definir todos los parámetros de mi base de datos. Entonces, lo primero que voy a hacer es exportar el contenido de este diccionario que yo estoy creando acá. Y ahora voy a empezar a definirlos ya usando las variables del archivo .env. Entonces, vamos a poner que en username vamos a poner process.env, y ahora yo puedo usar las variables que tengo en mi archivo .env. En mi caso, yo tengo definido mi nombre de usuario como db username. Luego, yo tengo definido mi contraseña como db password. Tengo definido el nombre de mi base de datos como db name. Tengo definido el host como db host. Y en nuestro caso, el dialecto no va a ser MySQL, sino que va a ser Postgres. Ojo, ya. En mi caso, yo tengo definidas varias bases de datos, una para desarrollo, uno para test y uno para producción. Entonces, lo que voy a hacer es agregarle algo al nombre, porque en este caso el nombre yo lo tengo como Guess Who, pero el nombre de mis bases de datos es Guess Who-development-test-production. Entonces, lo que voy a hacer es hacer interpolación. Ahí, y esto es con un signo peso. Entonces, en mi caso, esto como es development, voy a poner development. Y esto lo voy a replicar para todos los ambientes de desarrollo. Entonces voy a poner lo mismo para test y lo mismo para producción. Luego, como ya sabemos cómo hacer esto, voy a copiar el contenido con lo implementado. Entonces, aquí ya tenemos listo el ambiente de desarrollo, el ambiente de test y el ambiente de producción. Sí, ya tenemos todas nuestras variables que al final van a definir la configuración de acceso a la base de datos. Entonces, nosotros recuerden que cambiamos el nombre de este archivo de config.json a config.js, pero el nombre config.json ya se usaba en otras partes, entonces tenemos que actualizar el nombre en los otros archivos en que ya se usa. Este nombre se usa en la carpeta models index.js, se usa acá. Si se dan cuenta es config.json, entonces tenemos que dejarlo como config.js. También lo utilizamos en el archivo de Serialize, que lo tenemos como config.json y lo cambiamos a config.js para que no nos surjan conflictos. Ya. Ahora que ya incorporamos todas las estructuras de Serialize a nuestro proyecto, lo que nosotros necesitamos es un archivo que corra la aplicación web y que además realice la conexión a la base de datos una vez que ésta se inicie, porque quiero que ambas cosas pasen. Yo no quiero que mi aplicación se pueda iniciar si es que yo no tengo el acceso a la base de datos listo, la conexión a la base de datos. Entonces, para eso es que yo voy a crear en la carpeta source code un archivo que se llama index.js, que era la razón por la que yo le cambié el nombre a .js a la otra. Entonces, el contenido de index.js viene ya de harto tiempo y ustedes pueden llegar y copiar este contenido porque es general. Entonces,
¿Qué estamos haciendo aquí? Primero, importamos .env para poder usar las variables de entorno que aquí se usan para definir el puerto, si es que lo tuviéramos definido. Yo no lo tengo definido, pero en este caso se usa el puerto 3000. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Lo primero que vamos a hacer cuando se llame a este archivo es autenticar el acceso a la base de datos. Eso se va a hacer con todo el archivo de configuración de la base de datos que nosotros ya tenemos, que ya definimos con nuestras variables de entorno y todo. Entonces, si esto ocurre de forma exitosa, yo voy a hacer un console.log que la conexión a la base de datos se estableció de forma exitosa. Y en ese caso voy a intentar escuchar con la aplicación. Si ocurre un error, lo retorno, y si no, pongo que estamos escuchando en el puerto tanto. Y en ese caso yo ya no solamente realicé la conexión a la base de datos, sino que ya empecé a escuchar con mi aplicación. Ahora, nosotros en nuestro archivo de app.js, nosotros ya escuchamos anteriormente. Entonces, lo que tenemos que hacer es sacar esto de aquí, porque no podemos escuchar dos veces en el mismo puerto porque se nos va a levantar un error. Entonces, yo ya no voy a escuchar en app.js, sino que lo que voy a hacer es escuchar en index.js, que es el archivo que nosotros acabamos de crear. Además, en el archivo app.js, aquí hay algo que nos falta, que es que tenemos que exportar la aplicación para nosotros poder usarla, porque en el archivo index.js que nosotros creamos, no es ese, nosotros estamos usando la aplicación, entonces tenemos que exportarla para poder usarla. Eso lo vamos a hacer con module.exports. Ay, ¿por qué no me deja? Exports igual a app. Ok. Entonces, ahora lo último que nos queda haciendo esto es actualizar el package.json, porque antes mi punto de entrada era a.js, pero yo ahora quiero que sea index.js, que es el archivo que nosotros creamos para poder, para que sea este nuevo punto de entrada, para realizar la conexión a la base de datos y empezar a escuchar. Entonces, una vez que modificamos eso, ya estamos listos. Y si vamos y corremos yarn start, veamos qué nos sale. Nos sale que la conexión a la base de datos se estableció de forma exitosa y que estamos escuchando en el puerto 3000. Entonces, esta sería la primera parte de la cápsula de Sequelize como ORM, que al final lo que hicimos es configurar toda la parte de Sequelize para después poder crear nuestros modelos. Entonces, ahora estamos listos para poder crear nuestras entidades. Eso, muchas gracias y que les vaya bien.